El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Aprovechar para pedirle al hermano Martín que nos cuente un poco acerca de Remar, muy por arriba, pero para que todos tengamos una idea clara, la organización surge, a qué se dedica. La organización en Uruguay surge en el año 1995 y en principio surge con la idea únicamente de atender adictos. Desde el año 95 más o menos hasta el año 97, 99, bueno, va creciendo, extendiendo hogares en el Uruguay. Cabe destacar que Remar en el Mundo está en 76 países del mundo, hace ya 37 años más o menos, y acá en Uruguay llegó, después de llegar a la Argentina, en América, menos en Cuba, está en todos los países de América del Norte y del Sur, y América Central, y acá en Uruguay llega en el 95. Como te digo, del 95 al 97, 99 se dedica solo con adictos, con hogares de primera estadía, que es a donde la gente recién entra. Entran cuando enseguida que están consumiendo, entran ahí, tienen un periodo de desintoxicación, y luego suben a otros hogares que estallan más en la ciudad, en donde Remar desarrolla diferentes talleres ocupacionales: herrería, panadería, carpintería, serigrafía, cultivo, manualidades, y bueno, en fin, lo que va surgiendo para que las personas puedan aprender un oficio, y también la ayuda solidaria, la venta de artículos o la entrega de artículos por ayuda solidaria, que es con lo que Remar se sostiene y que son los sustentos económicos que la institución tiene para poder crecer en hogares. Inicia en Montevideo en el año 95 con un hogar en la curva de Maroñas, y 26 años después, hoy, nosotros estamos en 7 departamentos del Uruguay, con unos 100 y poquito de hogares, con talleres ocupacionales, con una población que ronda las 1000 personas. Pero lo importante es que a partir del 99 Remar abre las puertas a problemáticas de marginalidad en general. Abre las puertas a niños, me acuerdo que hicieron un convenio con INAME en aquel entonces para recibir menores en hogares. Abre las puertas a personas de tercera edad con problemáticas de vivienda, a madres solteras con problemáticas de violencia doméstica. Entonces abre el abanico a problemáticas sociales de muchas índoles diferentes, con hogares que son totalmente gratuitos, con ingresos que son inmediatos en el día, donde todos los integrantes de la institución y personas que vienen a internarse están obviamente en el compromiso de estar dentro de una institución cristiana. Por lo tanto, tienen que hacer devocionales a la mañana, tienen que ir a las reuniones de la iglesia y demás. Eso es, dentro de las normas de la institución, es obligatorio. Se va agrandando y va creciendo todo esto al punto en el que hoy, nos mandan gente de juzgados, nos mandan personas de tercera edad desde los hospitales. Por cierto, tenemos 2 hogares de tercera edad, uno en Las Piedras y otro en Playa Pascual, donde tenemos 22 abuelas en un lugar y otros 16 abuelos en otro, muy poquitos de ellos con familia, que dicho sea de paso, la quincena pasada agarraron COVID y milagrosamente a ninguno le pasó nada. Tremendo. De nada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque el Señor es bueno, nada más. Aprovechaba de decirle, por si quieren orar por eso, están saliendo ahora de alta mañana pasado, y el Señor ha sido bueno en ese sentido. Así que bueno, niños, mujeres, abuelos, adolescentes, adultos, y toda problemática que te impida tener alimento, vivienda, o te genere un problema personal grave, serio, de adicción de cualquier tipo, Remar es un lugar gratuito en el que la persona en el día tiene, el mismo día a la tarde, tiene una ducha, una muda de ropa, una cama, desayuno, almuerzo, merienda y cena, y al Señor. Me parece que es bastante. Me parece que es suficiente. Ya con el y Señor eso por la suficiente. gracia de Dios nomás. Por la gracia de Dios.
Espíritu Santo. Gracias, Señor amado, gracias, Señor. Inclina tu rostro en la presencia del Señor y vamos a agradecerle por estos momentos tan gratos, tan lindos. Amén. Papito, mira qué lindo, todo tu pueblo unido, aunque no estamos juntos presencialmente, como tú eres espiritual y lo llenas todo, tú estás en cada lugar. Amén, Allí donde Señor. cada uno de ellos está, ahí estás tú. Tú dijiste, donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, es decir, pongamos tu autoridad y decimos, Señor, ven aquí, tú te haces presente. Y eso te agradecemos, Señor, porque tú eres fiel, eres Dios y no hombre para mentir. Y seguramente tu promesa está, y nosotros lo creemos así. Espiritualmente estás donde estamos nosotros. Y te agradecemos por eso, Señor. Te agradecemos tu protección, te agradecemos tu dadivosidad, tu corazón, tu abrazo, tus mimos, tu amor. Pero también te agradecemos tu corrección. Y te damos gracias, Señor, por las situaciones que nos permites vivir, porque realmente tú que ya te estás adelantando, siempre vas a utilizar toda adversidad y situación para provecho nuestro, para forjar carácter, para aumentar la fe. Por eso te agradecemos de todo corazón y te hemos alabado y te hemos dicho, fuera de ti no hay nada, Señor. Tú eres lo máximo, tú eres lo más importante que ha pasado en nuestras vidas y por eso declaramos nuestro amor hacia ti. Y te amamos a ti porque tú nos has amado primero. Siempre tú haces todas las cosas primero y luego nosotros de alguna manera te lo devolvemos. Así que toda la gloria es para ti, Señor. Papito, en esta hora te doy gracias en el nombre de Jesús y declaro para la gloria de tu nombre que tú, Padre Celestial, ahora, en este momento, inspiras la palabra que hemos de recibir y para glorificar tu nombre, Señor, preparamos nuestros corazones para recibirla con todo ese corazón. Amén, en el Señor. nombre de Jesús te damos gracias, Tito. Amén y amén. Amén, Señor. Amén, queridos, amén. Bueno, vamos rapidito entonces a ver qué es lo que el Señor ha preparado para nosotros. Es un privilegio para mí poder presentar al pastor Martín Campanella. Él es pastor de la Iglesia Cuerpo de Cristo. Y lo más lindo que estamos lo más lindo digo porque es un placer poder tenerlo como integrante de la directiva de Uruguay Oramos por Vos. El pastor Martín Campanella es el director regional de Remar Uruguay, el encargado de Remar, el director, y evidentemente en base a todo lo que inclusive hoy le pusimos allí, lo que hace Remar, es el hombre indicado para poder traernos en este instructivo, en este ministerial, para poder hablar acerca del servicio. Entonces, sobre todas estas cosas y más allá de la presentación y de los títulos, entre comillas, lo más importante es que es un gran amigo. Es un gran amigo y bueno, en base a eso, entonces abrimos el corazón, escúchenlo porque hay mucha sabiduría en sus palabras y nos va a hablar desde su experiencia y lo vamos a recibir. Martín Campanella, escuchamos. Bueno, Miguel, Verónica, buenas noches a todos los hermanos que están por allí. Me puse ahí para enfocarte y verte porque si veo mucha gente me da vergüenza. Y bueno, pero no soy muy habituado del Zoom, la realidad. Ahora hemos tenido que, lamentablemente por toda esta circunstancia y toda esta situación, pero no me veo como actor para un film, me pone nervioso que me filman y bueno, nada, no importa. Buenas noches a todos los hermanos que están por allí. El Señor los bendiga mucho. Yo verdaderamente he orado desde el otro día que Miguel me había anunciado que tenía que compartirles, quería que les compartiera acerca del servicio, cosa que por el tipo de ministerio que tenemos y por el tipo de vocación que tenemos, realmente se puede decir que muchos de nosotros hemos salido adelante y hemos transformado nuestras vidas por medio del servicio. Es una realidad. Y es una realidad de la que hemos aprendido y es una realidad en la que de alguna manera nos hemos perfeccionado porque el Señor nos ha puesto en ese camino. El Señor ha determinado al ministerio a que sea un instrumento de bendición y a que sea un instrumento de servicio. Y sin mucho preámbulo, yo quiero tocar el tema del servicio desde 3 puntos claves en base a un texto bíblico que vamos a compartir,
tres puntos claves que el Señor utiliza para transformar vidas, para transformar personas. Tres claves muy importantes en el corazón de todas las personas, que a través del servicio Dios las toca y que Dios las transforma. Son áreas muy importantes que en nuestra vida tienen que ser transformadas y son de vital importancia para que nosotros podamos ser realmente bendición y ejemplo para otros. Es la humildad, la bendición como instrumento y la autoridad. La humildad desde el punto de vista de que seamos conscientes del lugar que debemos ocupar y de la actitud que debemos de tener en medio de los hermanos y para con el Señor. Desde el punto de vista de la bendición, por ser instrumentos de transferencia, de transmisión de la bendición de Dios a la vida de otros, por medio de nuestra tarea o de nuestras labores en las que somos agentes de bendición y de beneficio para otros. Y en la autoridad, porque el ejemplo de servicio, el cuidado, la responsabilidad, el interés, el cariño que se expresa de nuestras vidas hacia los demás, nos da la autoridad doble. La autoridad doble, en primer lugar, de poder exigirle a otros que siembren ese mismo comportamiento en sus vidas y para con los demás, y la autoridad porque ese cariño, ese interés, esa tarea, esa preocupación y ese dar, que en definitiva servir termina siendo darse a uno mismo, el Señor se dio hasta la cruz, termina generando en nosotros un lugar de influencia y un lugar de testimonio y de referencia. Nos termina poniendo en lugares de referencia por ser personas servidoras de otros y por ser personas que vivimos en función de otros. Yo creo que el cristiano tiene la responsabilidad de entender que hay un punto en su vida en el que deja en las manos de Dios sus preocupaciones, sus inquietudes, sus dificultades, canaliza por medio de la comunión con Dios y de la sujeción a Dios todos los aspectos de su vida, pero en un segundo camino, en una segunda vía, la persona tiene que vivir en función de los demás. La persona tiene la responsabilidad de dar de gracia lo que de gracia ha recibido. A personas como nosotros, que nos ha tocado vivir cosas realmente fuertes, feas, yo al día de hoy tengo 43 años, todavía soy un adolescente, y empecé, lamentablemente, en la mala vida cuando tenía 14 años, 15 años. De los 14 a los 15 años hasta los 26 años de corrido y sin parar, todo lo que se ocurra en que una persona manipuladora, adicta, enferma, sin escrúpulos y sin ningún tipo de miramiento a la familia, a los amigos, a la autoridad, cualquiera sea la autoridad, bueno, todo lo que se imaginen, todo eso y más, en Uruguay, en el exterior, en familia, consumo dentro de la familia, delincuencia dentro del núcleo familiar, fuera del núcleo familiar. O sea, se puede decir que durante todos esos años realmente mi vida ha sido un caos, total y absoluto. Y a los 26 años llego a remar, ya hace unos 17, ¿no? Más o menos, destrozado, destruido, completamente destruido, sin afecto por mí mismo, sin afecto por nadie, sin tener la capacidad de tener empatía, sin tener la capacidad de tener una conciencia sobre el dolor que uno causa alrededor, porque lamentablemente el pecado, y no solamente el pecado, sino todas las secuelas que el pecado produce en el ser humano, generan una frialdad, generan una distancia, generan lamentablemente un endurecimiento de la conciencia de lo que uno es y de lo que uno hace. Llega un punto en el que uno no mide, en el que uno no tiene conciencia del alcance de lo que hace
Y no lo digo por un tema de justificativos, ni lo digo por un tema de minimizar o de pobrecito, no, sino que verdaderamente el pecado endurece a tal punto el corazón y la conciencia de una persona que la persona avanza como un zombi frío, sin emociones y sin conciencia del entorno. Cuando yo tengo un encuentro con el Señor, cuando Dios se presenta a mi vida, lo único que yo podía hacer era agradecer, sentirme abrazado, sentirme querido, sentirme de alguna manera que alguien se interesaba por mí, de que había oportunidad de un cambio, y si tengo que ser muy sincero, de lo que yo eché mano, lo que a mí me sirvió y lo que realmente desde el día 1 hasta el día de hoy me sacó de todo eso, fue servir. Fue dejar de ser un egoísta y un manipulador y dejar de ser un delincuente, dejar de ser una persona fría y distante y vivir en función de otros. Como lo hago hasta el día de hoy, como lo hago hoy con mi esposa, mis hijos, mi familia que he formado en este lugar, y es lo que a mí me ha rescatado, y por eso creo que el servicio es una herramienta absolutamente importante para ir puliendo y para ir trabajando en la vida de una persona, si la persona entiende verdaderamente cómo es que Dios quiere que le sirvamos. Dios no solamente quiere que nosotros hagamos cosas para Él, Dios quiere que nosotros hagamos cosas para los que están alrededor nuestro, porque ellos son hechos a su imagen y semejanza, pero sobre todo porque son nuestros prójimos. Dios no solamente quiere que nosotros nos portemos bien porque hay consecuencias, Dios quiere que nos portemos bien porque hay recompensa y hay riqueza en la transformación personal. Hay gusto, hay autoestima, hay alegría en la transformación que uno tiene, y por lo cual uno se guarda, no solamente por las consecuencias de lo que Dios va a hacer o de lo que Dios va a pensar o de lo que la gente va a pensar. Pero bueno, no me quiero ir mucho más allá, quiero ir a la palabra de Dios allí en Marcos capítulo 10 versículo 35. Vamos a encontrar allí el pasaje que tiene como título Petición de Santiago y de Juan. Y es muy significativo esto porque encierra, de alguna manera encierra los 3 puntos que estamos hablando, porque toca esas 3 áreas en las que el Señor les da una lección a 2 de sus discípulos que hacen una petición de alguna manera fuera de lugar, y que obviamente necesitan ser ensayados en una enseñanza como lo es el servicio, para que entiendan dónde están parados y cómo tienen que comportarse, lo que beneficia a otros, lo muy importante que es para otros, que ellos sirvan, y cuál es el propósito y cuál es el fin del servicio. Y la palabra de Dios dice de esta manera, y que Dios bendiga su palabra. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. Ya los rezongó, ya, de arranque. No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el mismo bautismo que yo soy bautizado? En definitiva, Jesús les dijo: ¿pueden ustedes usar las cosas que yo uso y hacer lo que yo hago? Y ellos le dijeron: sí, claro. Cualquiera puede agarrar el vaso del que vos tomás y tomar. Y con el mismo bautismo y el mismo rito y las mismas tareas que vos hacés, también las podemos hacer. Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los otros 10, porque también en ese entonces había inmadurez entre los discípulos y peleas, no es de hoy esto, cuando lo oyeron los otros 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan, que no eran cualquier 2, sino que eran los del círculo íntimo junto con Pedro del Señor. Y los demás lo sabían. Así que bueno, tuvieron ahí ese encontronazo,
y se molestaron. Mas Jesús llamándolos a los demás, porque cuando los demás empezaron a enojar, no lo hicieron público, pero el Señor discierne en su espíritu, y cuando dijo, bueno, estos dos metieron la pata por lo que están pidiendo y estos otros ya quedaron mal, vengan, arrímense, les dijo. ¿Saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Que Dios bendiga su palabra. Estos 3 puntos fundamentales, la humildad, la bendición, la autoridad, que son por medio del servicio, Jesús en este pasaje los aplica, los transmite para corregir. En primer lugar, cuando a los discípulos les dice, ustedes no saben lo que piden. Ustedes pueden beber del vaso que yo bebo, ustedes pueden ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Dijeron, podemos. Le dijo, bueno, ciertamente estas cosas pueden hacer, ¿verdad? Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino para aquellos que está preparado. Lección de humildad. Él les dijo, los quiero mucho, los estimo, son mis discípulos, son de mi círculo íntimo, pero no está preparado para ustedes. Porque si no les hubiese dicho, sí, hermanos míos, y ahí le hubiese quedado claro a todo el mundo y a nosotros, por la palabra de Dios, que Juan y Jacobo, que Jacobo y Juan, serían los que estarían sentados a la izquierda y a la derecha del Señor cuando el reino de los cielos, allí en el trono de Dios y los lugares al lado del Señor, pero no está preparado para ellos. Entonces ahí quedó claro y Dios dio una declaración, Jesucristo dio una declaración de que no era algo que estuviera preparado para ellos. Y ahí les da una lección de humildad, inmediatamente. Inmediatamente llama a los otros 10, después de que entendió de que se habían enojado, y les dio el ejemplo de que el mundo funciona en determinadas normas y de determinada manera. Y a veces a nosotros nos cuesta entender y aceptar eso. Nos cuesta entender y aceptar eso porque va en contra de nuestra carne, va en contra de nuestra manera de ser en muchos aspectos, iba en contra de mi vida cuando yo tenía una manera de resolver los conflictos que no era nada pacífica, iba en contra de mi vida porque no había tenido el afecto que necesité tener durante una gran parte de mi infancia. Por lo tanto, no tenía yo por qué confiar en alguien o en algunos para poderles obedecer o hacerles caso, para poderles seguir en el consejo que me daban. Va en contra nuestra y iba en contra mía porque uno merece por hacer y Dios nos da una elección totalmente contraria. Nosotros no merecemos por hacer, nosotros merecemos por gracia. No le importa a Dios todo lo mucho que nosotros podamos hacer, todo lo que yo pueda hacer con los 500 adictos con los que estoy a cargo, las empresas, los vehículos, la tolerancia con aquel y con aquel otro, porque a Dios no le importa lo que yo hago, a Dios le importa quién soy yo. Y es lo más importante de todo. Ahora, no se malinterprete porque no importa lo que hagamos, porque da lo mismo que hagamos 1 que 10, no se malinterprete. Nosotros tenemos que servir, nosotros tenemos que trabajar en la obra de Dios, porque Dios también trabajó. Nosotros tenemos que trabajar y servir en la obra de Dios, porque muchos dependen de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo. Y ahí es donde sobreviene la herramienta de la bendición. Y esa es la parte en la que Jesús les dice, no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Si a mí no me hubiesen predicado la palabra de Dios, si no hubiese habido una persona que se hubiese tomado el tiempo de estar sujeto, de obedecer, de disponer su corazón, de ir en contra de su propia voluntad, para que fuera ejemplo para mí, yo no estaría hoy acá predicándole a ustedes la palabra de Dios. Yo no tendría una vida transformada. He recibido de gracia lo que de gracia otro ha recibido. Y es una gran riqueza para nosotros
que seamos conscientes que no hay mayor bendición que dar. Por eso Jesucristo podía haber resuelto de 1000 maneras diferentes todo este conflicto, pero lo resolvió dando, y no dando cualquier cosa, sino dándose a sí mismo. Ese es el gran secreto. Y ese es el secreto escondido que está dentro de lo que es el servicio, dentro de lo que es la entrega. Dice, el que vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y si hay una verdad y si hay una realidad en la palabra de Dios, es que la autoridad, la enorme autoridad, la enorme atracción que el Señor Jesucristo causaba en las personas, al punto de pasar por el costado del banco de tributos y uno y mirarlo y decirle, seguime. El sermón más corto de la historia, el sermón evangelístico más corto de la historia, una sola palabra, sígueme. Y esa persona que jamás había visto a Jesús, que no tenía ni idea de quién era Jesús, solo tuvo necesidad de mirar a los ojos a Jesús y levantarse de donde estaba y seguirle. Ese tipo de autoridad, ese tipo de influencia tan tremenda que tenía el Señor, no solamente la tenía porque Él era Dios y el Espíritu de Dios estaba con Él, sino porque Jesús fue una persona que amó, que aconsejó, que soportó, que sirvió, que alimentó, que guardó, que visitó, que consoló y que murió. Y todas esas palabras las podemos resumir en una sola. Jesucristo sirvió. Jesucristo vino a servir. Y a servir entregando su vida por completo. La forma de servicio que el Señor dio era la única forma de servicio que nos podía redimir. La forma de servicio que nosotros podemos dar hoy en día a quienes nos rodean es la forma de servicio sabia que nos transforma porque quita la soberbia, porque quita la arrogancia, porque nos ubica en nuestro lugar, porque, hermano, valoro mucho tu esfuerzo, pero lo que me estás pidiendo no corresponde. No es tu tiempo, no es tu momento, no estás preparado para esto. Es más, está preparado para alguien más. Y a Jesús no es que no le importó, pero ellos tenían que enfrentarse a una realidad que no estaba a la altura de sus vidas. No está preparado para vos. Y eso generó una lección de humildad. Una tremenda lección de humildad en 2 de los discípulos que se sabían ser preferidos del Señor. Y sobre todo Juan, que Juan siempre lo tenemos como un mimoso y un cariñoso, pero fue uno de los que se presentó ahí y le dijo, Señor, yo a la derecha. No, para que no quede tan a la diestra, poneme a la izquierda, le dijo. Pero Juan fue uno de los que estuvo ahí. Así que más allá de ser el mimoso del Señor, también era una persona que tenía un concepto de sí mayor que el que debía de tener. Al igual que Jacobo. Y por ese motivo, el Señor les dijo, no es apropiado, no está preparado para ustedes, pero les mostró un camino. Les dijo, vengan, arrímense. Hay que servir, en resumidas cuentas. Arrímense, el que quiera ser mayor de ustedes, que no está mal que tengamos intenciones buenas y no está mal que querramos crecer. No está mal que querramos llegar a un lugar de liderazgo y de influencia, para nada. Y vuelvo a repetir, no está mal lo que hagamos. Lo que sí puede desajustarse es quiénes somos. Porque si el Señor ve que estás tratando de subir o de escalar o de alcanzar o de tener o de lograr sin tener en cuenta quién sos y quién tenés que ser y quién tenés que dejar de ser, el Señor no te va a permitir llegar ahí arriba, porque te va a hacer mal. Entonces, por medio del servicio, va a ubicarte en tu lugar y te va a decir, bueno, bien, está bien que quieras ser el más grande, está bien que quieras ser el mayor, bueno, vas a ser el servidor de todos, te vas a poner a la orden de todos, vas a ser ejemplo, porque no solamente te va a servir para entender quién sos hoy, para que puedas llegar a ser aquel que querés ser mañana, porque no está mal, a Dios no le parece mal que tengamos ambiciones dentro de su voluntad, no está mal que alguno anhele obispado, pero primero va a tener que cumplir todo el diaconado de punta a punta y con buen testimonio, porque es lo que corresponde. Porque si no, metemos a un neófito en un lugar de autoridad, decidir sobre vida, sobre su familia, sobre administración, sobre economía, y ese es un gravísimo error. Y una falta de sabiduría nuestra, que a veces por sentimentalismo, por no confrontar, por, bueno, lo que pasa y por querer ser tan diplomáticos y políticamente correctos, a veces le terminamos haciendo un daño a la gente.
Y Jesús no tenía ningún problema en eso, porque él sabía cuál era la doctrina sana y cuál era el camino para alcanzar ese tipo de objetivos que todos querían, porque está bien que lo quieran, está bien que cualquiera lo quiera. Yo me acuerdo de hace 17 años atrás, tenía un mazo de pegotines en la mano y caminaba bajo la lluvia en la ciudad de Paysandú, que fue donde me interné, y caminaba y me cerraban la puerta en la cara y me insultaban y me decían que era un drogadicto y me decían que no tenía que andar mendigando y me decían que para qué estaba haciendo eso, y me decían que Dios no existía, y bueno, muchísimas cosas más. Estuve preso, dormí en el piso, me quedé sin alojamiento, me quedé sin comida, pasaron una cantidad de cosas, nos insultaron, nos golpearon en una cantidad de oportunidades en Argentina, donde también trabajé vendiendo puerta a puerta, me desvalijaron mi cuarto, me llevaron toda la economía un día, me robaron la contabilidad, prendieron fuego a un local de culto, se drogaron de a 15, de a 20, me descontrolaron una casa, me chocaron un vehículo 2, 3, 5, 10, problemas legales, jueces, juzgados, INAU. Puedo seguir y seguir, porque ese era el problema que yo tenía en Paysandú cuando era soltero y tenía 100 chicos. Hoy estoy casado con mi esposa y tenemos 300 personas a cargo y 3/4 partes del Uruguay, 6 departamentos. Un lío terrible, que lo llevamos solamente por la misericordia y la gracia de Dios. Pero el día que nosotros dejemos de servir, es el fin. El día que dejemos de servir al Señor, es el fin. El día que dejemos de tener nuestro lugar ubicado, el día que nosotros tengamos un concepto mayor que el que debemos de tener, el día que no tengamos ese lugar de humildad, que el Señor nos diga, vení, no estás preparado, no es tiempo, no sabes lo que me estás pidiendo. No, Señor, yo quiero ir allá, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Me parece muy bien, te dice el Señor. Pero vení primero y ordena el templo. Vení primero y anda a visitar al hermano, aquel otro allá. Porque algunos quieren ser misioneros, pero no visitan al vecino de al lado. Entonces, es como que no condice muchas veces. Y a nosotros nos pasa, ¿no? Entonces, el Señor te muestra ese camino y les dice a ellos, vengan por acá. Los gobernantes trabajan así, se mueven de esta manera, pero ustedes se van a mover de esta otra manera, porque esto los va a transformar a ustedes, eso agrada al Padre, porque aparte alguien tiene que hacer el trabajo de estar mostrando a Dios. Si yo no sirvo, no muestro a Dios. Si yo no sirvo, no me dejo tratar y no me dejo pulir por las cosas que me tienen que ocurrir. Si yo no sirvo, no bendigo, porque puedo bendecir de la boca para afuera. Pero no es lo mismo bendecir de la boca para afuera que ir a clavarle las chapas a los ranchos, como te vi el otro día, Miguel, en un video, en un lugar carenciado. O como nosotros que servimos 200, 300 platos de comida 3 veces al día en el 40 semanas, o en Playa Pascual, o como cuando lo hacíamos en el centro, o los hermanos que van a visitar a los enfermos, o los locales de culto que tenemos dentro de las cárceles, y una cantidad de cosas que el Señor nos permite hacer porque el ministerio tiene esa vocación y que de otra manera no las podríamos hacer. Y tenemos vida en Cristo y tenemos gracia en Cristo en la medida que hacemos esto. Obviamente que todos tenemos dentro de nuestro corazón parte de orgullo. Obviamente que todos en nuestro corazón tenemos tentación de ser algo más, de hacer algo más. Pero ¿qué hace el Señor? Los llama y les dice, ustedes entiendan esto. Si yo que soy Dios y puedo hacer lo que quiera, si yo que tengo el poder, ustedes que ya me conocen, que ya entendieron de lo que yo soy capaz, que ya saben que yo voy a poner mi vida y la voy a volver a tomar, que puedo chasquir los dedos y puede dejar de existir la vida o puedo crear vida nueva. Vengo a este lugar no para que ustedes me sirvan, sino para servirles. Entonces ahí les queda el listón de lo que ustedes tienen que hacer y de lo que los va a dignificar y de lo que les va a dar autoridad, porque el Señor los quería ubicar en su lugar para quitar la soberbia y el pedido que estaban haciendo. Les quería hacer entender que ellos no tenían que abusar o que presumir de su responsabilidad o de su lugar para ejercer autoridad y para tomar decisiones, sino solamente ser instrumentos de bendición, porque ese era el interés que Dios tenía, que fueran instrumentos de bendición, y luego quería darles autoridad. Luego quería darles autoridad y decirles, bueno, yo voy a servir, yo me voy a entregar, yo voy a dar mi vida por muchos,
Y por lo tanto voy a estar en condiciones ineludiblemente de exigirle a cualquier ser humano o que haga lo mismo o de ahí para abajo lo que considere correcto. Pero no voy a tener esa autoridad si yo no me entrego. Yo no puedo dar lo que no tengo y no puedo pedir lo que no doy. Y lamentablemente eso se torna en una regla y en una norma del siervo de Dios, se torna en una norma del miembro de la iglesia, del diácono, del pastor, del apóstol, se torna en una norma universal que Dios establece para nosotros por bien, para que entendamos que nosotros en el servicio nos purificamos, somos transformados, en el servicio bendecimos, en el servicio tenemos autoridad. Como les digo, hermanos, y les repito, si yo solamente me hubiese dedicado a ser bendecido, yo, a estudiar la palabra de Dios para aprender, yo, para poder crecer y tener más capacidad, yo, y preocuparme únicamente en tener una relación sana con mi Padre, con el Señor de los cielos, que no está mal, porque no está mal, pero si todo eso lo hubiese canalizado en mí, y no hubiese tenido la lucidez de ver a mi alrededor y entender el plan que Dios tenía, yo hoy seguiría siendo un adicto más religioso. Seguiría siendo un adicto religioso que consume de lunes a sábado y que el domingo va a la iglesia. Hay algunos adictos religiosos que no consumen nada, pero que, ¿no? Una vez a la semana, bueno, está bien, les amamos, los respeto, les quiero ayudar, les queremos bendecir, pero el camino es el servicio. El camino es el servicio inteligente, no el servir y el hacer por hacer, no el hacer para agradar al pastor, no hagáis nada para agradar a los hombres, sino entendiendo para quién lo estás haciendo. Servir inteligentemente, porque en el servir vas a tener una cantidad de conflictos y de problemas, y te van a servir para quitar de tu corazón lo que ya no tiene que estar ahí, lo que tiene que salir de ahí. Y si sos inteligente te vas a dar cuenta que el Señor te está enviando a ser pulido y a chocar. No te está diciendo que vayas para que vayas como una damisela tranquilo ahí a hacer tu tarea. No, vas a tener montones de conflictos y eso te va a servir para ser transformado como persona. Te va a servir para ser una mejor persona de dentro hacia afuera. Al revés no sirve. Al revés no sirve. A Dios no le gusta al revés. Por eso es tan importante quién soy. ¿Por qué Dios utilizó un cuervo para darle de comer a Elías? ¿Por qué no utilizó un águila frondosa, grande, que ve desde lo alto, que es simbolismo del Espíritu Santo en algunos casos y de la autoridad del Señor? ¿Por qué no utilizó una paloma con las garritas un poquito más fuertes, ¿no? Para llevar un poco más de carne, pero una paloma, en fin. ¿Por qué un cuervo? ¿No había otra ave para llevarle carne a Elías? Y es que los cuervos también en algún punto hacen la voluntad de Dios, pero el cuervo de la Biblia no tenía oportunidad de ser transformado, iba a seguir siendo un ave inmunda, aunque en algún punto iba a ser útil para Dios, cosa con la que no nos tenemos que conformar. Nosotros tenemos la oportunidad en ese trayecto en el que vamos con la carne para el profeta de ser transformados en palomas del Espíritu Santo. Porque cuervos éramos todos. ¿Es así o no es así? Toditos. Pero tenemos la gracia por medio del servicio sabio de ser transformados y decir, pucha, mirá lo que soy. Soy un adicto que no sirve para nada. Soy una persona que la sociedad no quiere. Soy una persona que no tengo el afecto de mi familia, que he causado montones de heridas. Pero tengo la encomienda o la tarea de hacer esto. Che, y lo voy a hacer. Y no solamente lo voy a hacer porque me lo piden, lo voy a hacer porque voy dándome cuenta por la palabra de Dios, porque aunque no creía en Dios y leía la palabra de Dios, entendía los ejemplos gráficos que hay en la palabra de Dios y entendía de que era algo bueno y que yo podía hacerlo y que había recompensa y promesa. Y ahí fue cuando yo empecé a rehabilitarme de las adicciones. De esa manera, primero en lo natural, en la responsabilidad natural de hacer las cosas correctamente, de hacer las cosas con responsabilidad, entre comillas, dentro de lo que podía ser responsable en ese tiempo, y luego en lo espiritual, entendiendo de que así como podía hacer cosas naturales bien hechas, también podía hacer esfuerzos personales de dejar de ser la persona que era para ser alguien diferente.
y dar oportunidades, y confiar, y volver a querer, y volver a tener cariño por las personas o por alguien en particular, volver a confiar en lo que me digan, empezar a perdonar, cosa que yo no tenía en mi diccionario no estaba esa palabra, no existía, y todo ese tipo de cosas en un creyendo de situaciones me fueron enseñando y me fueron mostrando que Dios usó el servicio a otros, a la causa, a otros como yo, a personas seculares, normales, y a quien fuese, para transformar mi vida y para agradarle a Él. Con esa regla, en esa línea de tiempo y con ese comportamiento, durante el tiempo, fui transformándome como persona, fui dejando el viejo hombre de lado, me fui perfeccionando y fui mejorando como persona de dentro hacia afuera. Entendí que era un canal de bendición para otros, entendí que yo hoy sé lo que puede sentir alguien que tenga determinadas situaciones y circunstancias, y no solo profesionalmente, sino que lo sentí en mi propia carne. Sé cómo se siente una persona que está en esa situación, y entendí que era valioso para Dios que yo usara eso para ayudar a otros, como muchas otras cosas en las que en la vida uno se perfecciona y aprende, y hoy las usa para la causa de Dios. Como vos, Miguel, que sos albañil, o medio oficial albañil, o ahí, más o menos. Y hoy, bueno, antes, y bueno, como sea, pero lo que antes, como dice la palabra de Dios, utilizaron sus miembros para hacer el mal, bueno, hoy utilizan sus miembros y lo volcamos a la causa de Dios. Y entendí que eso bendice un montón de gente, la capacidad de tener lucidez y de tener un buen corazón y de tener la gracia de Dios en el tomar decisiones que bendicen a una cantidad de gente. El otro día estaba hablando con el encargado de INDA, del Instituto de Alimentación, y me pedía un informe para darnos una partida de alimentos sobre las personas que estamos ayudando. Y le pedí a la chica que está en la oficina nuestra que me armara un informe de los platos de comida semanales que estábamos dando. Y cuando me mandó el informe le dije, esto está mal, esto no está bien. Me dice, no, esto está bien. Le digo, pero ¿cómo puede ser? No, está bien. Me empezó a detallar claramente todo lo que estamos haciendo, y resulta que Remar le está dando de comer a 4.000 personas por mes, fuera de Remar. Comedores, merenderos, etcétera, y demás, ayudas, canastas en las cárceles, bla, 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 todo lo demás, que es gracias a la ayuda que la gente tiene con el ministerio. Y aluciné yo, le estaba diciendo, ¿le digo o no le digo? No, le digo un poco menos al hombre, no sea cosa que se piense que, claro, que no se me ponga, al final le mandé el informe todo detallado y me dice, che, no lo puedo creer. ¿Y a ustedes quién los ayuda? Le digo, Ignacio Elgue se llama. Le digo, no, Ignacio, nadie. Por la gracia de Dios, le digo nosotros, y por los recursos que tenemos, es que podemos. Me dice, che, pero es una locura. Termino de hablar con el tipo, me doy vuelta y le digo, yo pensar que hace 17 años estaba fumando pasta base abajo de una parada de ómnibus empapado. Y yo no soy más inteligente que nadie. Dios es grande. Dios es grande. Y todo esto fue por el servicio. Porque yo sigo siendo el mismo burro en algunos casos que siempre fui, pero dejé de ser un cuervo y pasé a ser una paloma por servir. Y por entender el alcance de ese servicio, y por entender la magnitud de ese servicio, y es lo que hoy me da autoridad. Hoy la familia que no me quería ni ver a 2 cuadras de mi casa, me pide consejo. Me llaman a pedirme consejo, ¿no? Vienen a casa, esto, aquello, el otro, voy yo, los visito, voy en Navidad, ninguno dice ni una mala palabra en Navidad. Son 30 en la mesa y ninguno dice nada malo. O sea, y Dios me asombra, me honra, me asombra, me llena de felicidad, me pone re contento. Y esto no solamente es algo fingido y no es algo que uno solo lo logró por quedarse, y no es un tema solamente de permanencia, porque Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre puede ver todas estas cosas y decir, ¡wow! Y hermanos, quédense tranquilos que si yo en mi corazón no soy quien tengo que ser, yo mañana dejo de estar acá. El Señor automáticamente me saca a mí y pone a otro. Por eso es tan importante quiénes somos, aún más que lo que hacemos. Pero en la voluntad de Dios, lo que hacemos, el camino
que nosotros transitamos haciendo para el Señor es el que nos transforma, nos humilla, nos usa como herramientas de bendición y nos termina dando autoridad, nos termina honrando, nos termina poniendo en lugares de honra, nos termina diciendo, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner, porque lo justo es lo justo, al que honra, honra, ya está. Y ese tipo de visión de servicio no nos deja solamente haciendo cosas para Dios, sino que nos involucra un poquito más en profundidad entendiendo que somos transformados por medio de eso y bueno, no sabemos a dónde podemos llegar. No hay techo, no hay techo, la verdad no hay techo. Yo ingresé como un adicto más, como un adicto de los 960 que hoy hay en Remar Uruguay, número más, número menos, y en 17 años vengo a ser el director nacional. Misericordia de Dios, porque no hay otra explicación. Con errores, con aciertos, más acá, más allá, muchísimo todavía que aprender, muchísimo que madurar, muchísimas cosas que vivir, muchísimas cosas que sufrir, pero con muchas cosas claras, con muchas cosas en las que hemos tenido determinación y hemos entendido que Dios es bueno. Dios es bueno. Y servir a Dios, te lo digo yo que estuve en la calle, que robé, que vendí drogas, que también trabajé honradamente porque era medio oficial albañil, que también fui chofer, tenía libreta y trabajaba de repartidor, que fui también a liceos privados cuando fui adolescente. Nunca tuve una materia baja, ni siquiera en el correr del año, 4 años de liceo. O sea que dentro de lo inteligente que era, lo que era una persona con muchos agujeros en el corazón, con muy poca autoestima, con mucha falta de afecto, con un rechazo muy grande, ¿no? Pero digo, ninguna de todas esas cosas me sirvieron. Me hundí en el lodo profundo, muy profundo, y hoy entiendo de que todo eso que me tocó vivir estaba determinado en el corazón de Dios para que hoy pudiera ser una herramienta de bendición para muchos. Porque de lo vil y menospreciado, usa Dios. Y si hay alguien vil y menospreciado acá hoy, soy yo. El Señor les bendiga muchísimo, les amamos. Impresionante, Martín. Muchísimas gracias por esa palabra. Martín, vamos a pedir algo muy importante. Orá por nosotros, por favor. Dios amado, yo esta noche con este grupo de hermanos y con todos los hermanos que están atrás de ellos y todas sus familias, toda esta familia preciosa, Señor, de tiempo de la gloria de Dios, quiero bendecirles, quiero ungirles en el nombre de Jesús, con la unción que tú nos das, con la unción que viene como consecuencia de la unidad, porque hoy somos uno. En esta noche, la autoridad, la experiencia, la humildad, los corazones, nuestras vidas están delante de ti y somos uno. Y allí donde hay unidad desciende tu unción. Por eso, Señor, yo quiero del fondo de mi corazón bendecir al apóstol Miguel, bendecir a su esposa Verónica, bendecir a los miembros de su iglesia, a cada uno de sus diáconos, de sus copastores, a los miembros, a los ancianos de la iglesia, a los miembros más nuevos, a los niños, a los adolescentes, muy importante, Señor, y a todos sus familiares, que todos ellos, Señor, puedan ser bendecidos, puedan ser ungidos con esta bendición de servir, puedan ser revestidos en esta visión y en este entendimiento de dar, porque no hay mayor amor que dar, porque no hay mayor gracia y mayor alegría en tu corazón que nosotros podamos convertirnos en instrumentos de tu bendición y de tu testimonio, de tu influencia en el corazón de las personas. Porque no importa, Señor, si es 1 o si son 10 o si son 100, los que abran sus corazones para poder recibir, Señor, la vida que tú tienes abundante para dar y la salvación eterna. Por eso yo quiero bendecir, Señor, en el nombre de Jesús, la vida de todos mis hermanos, Señor, y declarar en el nombre de Jesús que todos ellos son benditos con una unción especial que está en el poder del acuerdo y que está en la disposición de servir, así como sucedió con la vida de David, que tú bendijiste y que tú ungiste como rey, no porque fuera alto,
no porque fuera fuerte, no porque fuera inteligente, sino porque él estaba dispuesto, estaba completamente entregado a que tú tomes control de su vida y que tú le dirigieras en su vida, hicieras todo lo que quisieras por su mano. Y eso fue lo que le cautivó y lo hizo enamorarse de ti, Señor. No necesitamos ni experiencia, ni sabiduría, ni poder, ni fuerzas. Necesitamos simplemente disposición y gratitud. Te damos gracias en todo, Señor, en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bien, Amén. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.